Navidad. La torta de Navidad lo narra Esperanza, la nieta de Tita, en cual se encuentra en el libro de recetas y por primer capítulo observan las tortas de Navidad. Las tortas de Navidad consisten en una lata de chiles serranos, una lata de sardinas, atún, orégano y 10 teleras y por último una cebolla. La cebolla debe de estar finamente picada, mantener el sentimiento en donde encontramos el amor, el sazón, las recetas y la historia de amor de Tita y Pedro. Mamá Elena, al estar embarazada de Tita, tuvo un embarazo prematuro, ya que porque Tita lloraba mucho. Y principalmente por recibir la noticia de que el esposo de mamá Elena había muerto de un infarto porque se enteró de que una de sus hijas no era de él. Tita creció entre remedios caseros, recetas y el amor de la cocina. Tita al crecer conoció a Pedro, que prematuramente se convirtió en el amor de su vida, según ella. Pero en esos años había las creencias de que la hija menor tenía que cuidar a la mamá. En este caso Tita tenía que cuidar a mamá Elena. Entonces mamá Elena hizo todo lo posible porque este amor no existiera. Pedro, al hablar con mamá Elena, le dice que está enamorada de Tita, pero como era el trabajo de mamá Elena, lo impidió, pero le hizo una propuesta de casarse con su hermana, que se llamaba Rosaura. Entonces Pedro, para estar cerca de Tita, se casó con Rosaura, pero Tita no sabía la razón de que Pedro se casaba con ella para estar cerca de Tita. Tita, al ver que el amor de su vida se casaba con su propia hermana, se destrozó, tanto que Nacha, que era la nana de Tita, decía que un remedio para ello era comerse una torta de Navidad y un vaso de leche, pero esto no le hizo el remedio, y quedó totalmente devastada y destrozada. Estas tortas de Navidad también consisten en los dulces de clara de huevo y unos bocadillos. Es de explicarse entonces el que se haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. A continuación, Eduardo Román López, Irving Gael Romero Villa y Alejandro Martínez Mayet narrarán el capítulo 2, Pastel Chavera. El capítulo 2 comienza cuando deciden hacer el pastel, pero se dan cuenta que como va a ser por una boda, tienen que aumentar 10 veces la cantidad de los ingredientes. Nacha y Tita comenzaron a hacer el pastel, pero a Tita le tocó romper 180 huevos, pero se dio cuenta que en uno de ellos había un pollo y mamá Elena se molestó tanto que la regañó de que le dijo que no arruinara la boda, y cuando se fue, Tita no lloró, se quedó como congelada. Entonces Nacha se acerca a Tita para decirle que llorara, y lloró tanto que se quedó sin lágrimas. Después de que Tita lloró tanto de que hasta quedarse sin lágrimas, Nacha le dijo que se fuera a descansar, que ella iba a terminar con el fondant del pastel. Pero todas las lágrimas de Tita habían caído en el fondant, y ya Tita se fue a descansar, y cuando Nacha terminó de preparar el fondant, le dio un dedazo para ver si las lágrimas de Tita no habían afectado el sabor, lo cual la hizo entrar en una depresión que la hizo recordar verse en Tita, que como ella también había sido la menor y ella no podía casarse, y Tita tampoco iba a poder hacerlo. Después de esto, ya cuando llegó el día de la boda, pues Tita tenía que hacérsela fuerte para que mamá Elena no la viera triste. Después de esto, cuando le tocó felicitar a los novios, que era Pedro y Rosaura, cuando abrazó a Pedro, él le dijo que él había logrado su objetivo al casarse con su hermana, pero porque él quería estar con ella, que era el amor de su vida. Cuando Pedro le dijo a Tita que la amaba tanto,
Tita tenía tantas ganas de contárselo a Nacha, pero primero tenían que esperar hasta que todos terminaran de comer. Cuando terminaron de comer, algo pasó muy raro que Tita no notó. Comenzaron a comer pastel, los comensales sintieron algo con nostalgia, añorando el amor de su vida, pero contuvo las lágrimas y otros vomitaron manchando el vestido de Rosaura. La única que no le hizo daño fue a Tita. Tita estaba buscando a Nacha, pues se la encontró muerta con una foto de su novio abrazándola. La mamá de Elena le golpeó tan fuerte que tuvo que quedarse 2 semanas en cama por lo sucedido con el pastel. El incidente fue tan grande que Tita no supo que pasaron varios meses para que se consumara la boda de su hermana. Gracias. El arte culinario. Enseguida nuestros compañeros Melanie Benítez y Marco Iván Baeza Copque nos explicarán el capítulo 3, codornices en pétalos de rosa. Bueno, en este capítulo todo comienza cuando Pedro decide regalarle unas rosas a Tita porque ya había pasado a cocinera principal del rancho. Entonces le había decidido dar unas rosas porque ella había sido la principal cocinera del rancho, ya que año tras año ella solo se quedaba viendo cómo cocinaba su hermana. Mamá Elena, al ver que Pedro le había regalado unas rosas a Tita y no a su hermana, en ese momento tenía tanta furia que le dijo que las fuera a tirar a la basura y que Pedro se tenía que tener una disculpa con su hermana. Entonces Tita no quería hacer esto de tirarlas, entonces salió corriendo y salió corriendo abrazando a las rosas. Entonces del amor que tenía a ellas, el pecho y los brazos le empezaron a sangrar. Bueno, a la hora de la comida le pidieron a Tita que hiciera un platillo de codornices en pétalos de rosa, pero como los codornices eran muy difíciles de atrapar, tuvo que tener otro animal que estaba en el rancho. En el momento en que ella iba a matar a los codornices, el primer codorniz lo agarra del cuello y tan solo lo dobla y no lo lastima. Entonces ella siente el amor que tenía, ella siente como Nacha tenía el amor hacia estos, entonces cómo debía de hacer esta para seguir el platillo correctamente. Rosaura, que era la esposa de Pedro, quiso aprender a cocinar como lo hacía Tita, pero lo que pasó fue que el arroz se le batió y el postre se le quemó y todo lo hizo mal. Sirvió la comida y mi mamá Elena le dijo que para hacer la primera vez no estaba tan mal. Igual Pedro le dijo lo mismo. Después Tita sirvió la comida y sentía un aire tan tenso en la mesa. Rosaura no podía comer tanto por las náuseas que tenía por su embarazo. En cambio Gertrudis se comió todo y todos empezaron a sentir un fuego por dentro. Gertrudis era la encargada de lavar los trastes después de la comida, pero le pidió a Tita que los lavara ella. Fue al baño de atrás a darse una ducha, pero ella sentía un calor tan grande que salió corriendo por todo, salió desnuda, completamente desnuda. Pedro y Tita la vieron y llegó un general y se la llevó en un caballo. Tita no sabía qué decirle a mamá Elena. A Pedro le despertaron las ganas de ver a Tita completamente desnuda, ya que a Rosaura no le tenía ganas y en la hora de su trabajo nada más usaban una sábana y cuando ella se descubría, él tenía que salir de la recámara porque no tenía ese gusto. Tita miraba las estrellas y pensaba en Rosaura para ver si se acordaba de ella y si ella sentía el fuego y si Gertrudis veía también las estrellas, pero las miró y no sintió ningún calor y pensó que Gertrudis estaba durmiendo, por eso no sentía nada. Después estaba escribiendo en su recetario y se fijó que no dijera nada para que todo estuviera, que no le faltara nada para que todo estuviera bien en la receta. De tal manera que quien los hubiera visto solo habría notado una sola mirada, un solo movimiento rítmico y sensual, una sola respiración agitada y un mismo deseo.
A continuación, Emilio Sánchez Salas y David Michel Vázquez Murillo darán a conocer el capítulo 4, Mole de guajolote. A Tita le había tocado hacer el mole para el bautizo de su sobrino Roberto, y ella estaba haciendo el mole en el metate cuando de repente llegó Pedro, y como Tita estaba de rodillas, Pedro podía ver sus senos, y entonces se quedaron viendo fijamente hasta que cuando iba a pasar algo llegó Chencha, y ya cada quien actúa normal porque no los podían descubrir. Ahí Tita se había dado cuenta de que Pedro todavía le seguía gustando Tita, porque cómo se le quedaba mirando. Al siguiente día, Tita se puso a hacer una maleta para su hermana Gertrudis, ya que ella todavía pensaba que seguía estando desnuda desde la anterior vez. Pedro salió corriendo y diciendo que iba a ir a buscar al Dr. Brown, porque ya iban a ser su hijo, y le dijo que se quedara con que se quedara con Rosaura. Tita estaba con su hermana y ella estaba sola porque no estaba ni mamá Elena ni Chencha, porque habían salido a comprar y se habían topado con una balacera y no podían regresar. Tita estaba sola con su hermana y vio que le empezaron a dar los dolores de parto, y ella tuvo que usar lo que le había enseñado Nacha de cómo ser el parto. Y entonces Tita no sabía qué hacer, y hasta que vio que el bebé empezó a salir, y ya fue cuando ella recordó todo lo que le había enseñado Nacha y pudo hacer que el bebé naciera. En la noche llegó mamá Elena y Gertrudis. Mamá Elena estaba muy agradecida con Tita por ayudar a nacer al bebé de Rosaura. Al día siguiente llegó Pedro, pero Rosaura estaba muy enferma, que se le fue la leche. Entonces al bebé le trataban de dar leche de vaca o té, pero lloraba porque tenía hambre. Entonces Tita le acercó sus senos y el bebé se pescó de su pezón. Entonces a Tita le estaba pasando algo sobrenatural, le estaba saliendo leche, pero no le salía leche solo para alimentar al pequeño, podía alimentar a otros dos bebés. Entonces, cuando iba a hacer el bautizo, ella estaba cuidando el bebé, y todos muy agradecidos del mole, que le salió muy rico, le agradecían, pero mamá Elena no lo había sabido tan rico, que estaba enojada. Pero los comensales, olvidando las balaceras que habían, estaban muy felices